Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro próximo video en tu canal Ungido. Recuerda suscribirte y pinchar la campanita para que te llegue la notificación de más videos como este. Hoy estaremos tocando el tema sobre el fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos la importancia que tiene el Espíritu Santo para la vida del creyente. Así que no te pierdas este video y síguenos en nuestras redes sociales. Todos bien sabemos que el tema del fruto del Espíritu Santo es un tema muy debatido, es un tema incluso hasta polémico. Por eso hoy te traigo este video para explicártelo, incluso para los creyentes y para los que aún no están en la fe, para que entiendan de una manera y comprendan más sencillamente lo que significa el fruto del Espíritu Santo. Antes bien, debemos saber que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los cristianos debemos caminar conforme al Espíritu y no a las obras de la carne. Vivir en el Espíritu es simplemente confiar de que Dios tiene el control de nuestras vidas absoluta. Cuando caminamos en el Espíritu, entonces Dios hace que tengamos el fruto del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo escribió las obras de la carne en Gálatas, dijo que eran muy evidentes. Entonces Pablo vio más, por ejemplo, como celos, inmoralidad, idolatría, ambiciones egoístas, borracheras. Sin un cambio radical, los hombres estaríamos totalmente perdidos y separados del amor de Dios. Pero por gracias a Dios y su sacrificio en la cruz y su resurrección, todos los que creen en Jesucristo somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva vida. Si nosotros los creyentes caminamos con el Espíritu Santo, el Espíritu produce frutos buenos en nosotros, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Mientras más permitamos al Espíritu Santo producir estos frutos en nosotros, más nos vamos a parecer a Jesús. Cuando hablamos del amor, nos imaginamos las películas románticas, el amor a una pareja, el amor a la familia, el amor a una amistad, el amor al trabajo, al dinero, a cosas materiales. Pero en el amor que habla Pablo es el amor de Dios. Es un amor sacrificial, es un amor que pone a los otros primero, es un amor que reconoce que porque Dios nos amó podemos amar a otros. Es un amor que no es movido por sentimientos, sino un amor por convicción, es un amor de decisión. Por ejemplo, la misma Biblia nos cita que debemos amar a aquellos que nos ofenden, que nos maltratan, que nos maldicen, incluso a aquellas personas que hablan en contra de nosotros, nuestros enemigos. Nosotros debemos amarlos porque nosotros decidimos amar. Como la misma palabra dice, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si Dios nos amó a nosotros así, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros problemas, con todas nuestras infidelidades, entonces ese es el amor de Dios. El gozo. La gente siempre confunde el gozo con la alegría. Alegría es como nos sentimos cuando todo va bien. El gozo es producido en nosotros por el Espíritu de Dios. El gozo es saber y creer que Dios está en control de todas nuestras circunstancias y que todo lo encamina para bien, no importa que tan difícil sea. Debemos entender que las cosas son difíciles para nosotros, pero que nada es imposible para Dios. Por eso, aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, por la aflicción más grande, por el desierto más tenebroso, aún en la angustia, en la necesidad, en la pobreza, en la escasez, el gozo es lo que produce en nosotros que podamos seguir alabando y dando gracias a Dios por todo. Así como cuando Job lo perdió todo, que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Simplemente, mis amados hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros podemos creer y confiar plenamente de que en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios tiene el control de ella. Y el gozo es producido en nosotros cuando en medio de la adversidad aún seguimos glorificando y alabando el nombre del Señor. La paz. La paz, las personas creen que es la ausencia de guerra entre las naciones o entre los pueblos, pero la paz no es esa idea que nosotros tenemos. La paz de Dios es lo que reconcilia a aquello que era enemigo. Por ejemplo, nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a Jesucristo, el príncipe de paz, hemos sido restituidos a la gloria de Dios. Hemos sido reconciliados con el cielo. Entonces, ¿qué significa, mi hermano? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da. Jesucristo solamente estaba dejando claro a sus discípulos que la paz de Él no es una paz como el mundo, que no es una paz momentánea, no es una paz que es para un momento, es una paz que trasciende a la eternidad, porque los placeres son momentáneos, pero la paz de Dios es para siempre.
La paciencia. La paciencia es un tema que podemos abordar de muchísimas formas. Es un tema que podemos hablar de innumerables cosas. ¿Por qué? Porque no hemos sido pacientes. Entonces, incluso fuera de los caminos del Señor, debemos reconocer que las personas que tenían un poquito más de entendimiento que nosotros siempre nos decían: si haces esto y no esperas el momento justo, te van a salir mal. ¿Qué sucedía? Que apresurábamos tal proceso y las cosas nos salían mal. Entonces imagínense en los caminos del Señor, en la vida del creyente, en la vida de fe, de que podamos ser pacientes en el Señor. Sería una bendición, ¿verdad? Pero entonces nosotros queremos apresurar el propósito de Dios, los planes de Dios. No entendemos de que Dios tiene un tiempo para todo, de que el tiempo de Dios es perfecto. Él es el paciente, Él es el que sabe. Él ha tenido paciencia con nosotros para amarnos, para edificarnos, ha tenido paciencia para construirnos, ha tenido paciencia para limpiarnos. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo produzca este fruto tan importante en nosotros, porque teniendo paciencia podemos enfrentar situaciones difíciles, incluso personas difíciles de carácter. Podemos ser pacientes a la hora de hablar, a la hora de responder, a la hora de enseñar. Hay algo muy importante que siempre me ha llamado la atención en la Biblia, que es que la palabra de Dios dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Que si somos pacientes podemos tener el fruto del Espíritu Santo y llegaremos a la salvación. Pero si somos personas impacientes, vamos a perder nuestras almas. La benignidad es hacer actos buenos así como Dios ha sido bueno con nosotros. Hacer esto provoca que las personas se abran a la palabra de Dios. Es la acción que implica desviarnos de nuestro camino para hacerle bien a alguien. Y lo más importante, aun cuando esas personas no se lo merezcan. Esa es la benignidad en acción. Simplemente, amados hermanos, Dios nos está llamando a eso. Hemos sido llamados a eso. A hacerle bien incluso a esas personas que nos hacen el mal. Por eso la benignidad queda conformada en que es la acción que te lleva a salir de tu zona de confort, a hacerle el bien a los demás, pero no solo a los demás, sino a personas que aún te aceptan, a personas que no te aceptan. Es hacerle el bien a todos. La bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos, siempre es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno y todo lo que hace es para bien. La bondad de Dios no se agota, su bondad nunca deja de ser. Incluso cuando no nos conceda alguna de nuestras peticiones, nos estará mostrando su bondad, ya que sabe lo que nos conviene. La bondad de Dios simplemente no puede ser ignorada, trasciende y sobrepasa nuestro entendimiento, mientras nos bendice en cada momento de nuestra vida. Su bondad no se puede definir, pero conocemos que es cierta por medio de las Escrituras y del testimonio del Espíritu. Mis hermanos, la bondad de Dios es algo incalculable. Si podemos llevarlo a un contexto, no sabríamos cómo explicar la bondad de Dios, porque mire en cuántos aspectos Dios ha sido bueno en nuestra vida. Incluso antes de nosotros ser creyentes, Dios ya era bueno porque Él nos había escogido para ser santos delante de su presencia. Debemos entender algo, que incluso Dios es bueno con las personas que no están en sus caminos. Hay algo que se llama gracia preeminente. ¿Qué sucede? Que Dios aún en ese momento Dios está siendo bueno, porque dice la palabra de Dios que Dios un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Y hay personas que no están en los caminos de Dios, pero han llegado delante de Dios arrepentidos verdaderamente y Dios ha tocado su vida, su corazón, los ha transformado. Yo soy testimonio de esa parte, como muchos otros. Dios siempre es bueno y su bondad no tiene límite para con nosotros. ¿Qué sabemos los creyentes de la fe? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fuera de los caminos del Señor hay personas que tienen muchísimos tipos de fe. Por eso este mensaje de la fe también es para ti, no creyente. La fe es Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres. La única fe que hay es la de Dios, no hay otro tipo de fe. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo, que es el único autor y consumador de la fe. Fuera de Jesucristo todo es vano, fuera de Jesucristo todo es idolatría.
Dios es el único sobre todas las cosas. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios, ya que en Él depositamos toda nuestra confianza. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene el poder para concedernos lo que anhelamos y también para darnos la vida eterna. La fe en Dios es nuestra respuesta a la revelación de Él mismo. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios, aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Isaías 45 del 5 al 6. Dios nos afirma en su palabra que no hay ningún otro Dios, pero Él no se queda solo con las palabras, Él va más allá y se revela a nosotros. Si estamos atentos y le damos una oportunidad, podemos experimentar su toque en nuestros corazones y la fortaleza que Él nos concede para vivir una vida que muestra que el Señor es dueño de nuestro corazón. La fe es una aceptación personal del hombre entero a Dios que se revela en nuestras vidas. Comprende y aprueba la inteligencia y la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. La Biblia define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios esperamos con confianza y paz porque sabemos en quién hemos creído. Por supuesto, nuestra fe está puesta solamente en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más crecemos en la fe. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios es el único sobre todas las cosas y que hará lo que esperamos, pero a su manera y a su tiempo. No pedimos al azar como niños malcriados ni antojados. Pedimos de acuerdo a su voluntad y basamos nuestras peticiones en lo que a Él le agrada. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte, sino por la fe de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En Hebreos 11:6 podemos ver tal cosa. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real, que Él en nuestras vidas es lo más importante. ¿Quién puede conceder nuestras peticiones y sueños y cosas más profundas si no es Dios? Esta afirmación agrada y alegra al corazón de nuestro Dios. Dios puso fe en el corazón del ser humano. El ser humano decide dónde deposita esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida a la tierra está cerca y que sus milagros y su sacrificio en la cruz es una realidad y que abrieron la puerta para que recibamos la salvación, el perdón y la vida eterna. La mansedumbre. La mansedumbre es un tema que pareciera no ser polémico, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque el creyente, incluso el no creyente, siempre tiene la idea que ser manso, como dice Jesús, es dejarte humillar, dejarte pisotear, dejar que hagan cualquier cosa contigo. Y no es así. De la mansedumbre que habla Dios, del fruto del Espíritu, es que tengas un espíritu enseñable, una vida agradable delante de Dios y de los hombres, con humildad, con respeto, que te dejes guiar, que no seas soberbio. Es decir, es como un caballo que ha sido domado. Cuando el caballo ya está domado, el dueño lo lleva para donde quiere. Así debemos ser, dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, que nos enseñe, que nos guíe, para poder así hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La templanza es el que tiene dominio propio, es el que tiene la victoria sobre los deseos de la carne. Es alguien que puede vivir y soportar este mundo lleno de malos deseos, pero que no se contamina con ellos. Es alguien que está en control de sus pensamientos, palabras y acciones. Es decir, tener dominio propio no solo va allá de controlar nuestro cuerpo o refrenar nuestra lengua. Tener dominio propio y templanza es saber que todo pensamiento, toda palabra y toda acción que salga de nosotros está controlada directamente por el Espíritu Santo. Es alguien que camina conforme al propósito de Dios y que no se mancha con nada, porque sabemos que el Espíritu y la carne son contrarios. Así que ya saben, mientras más del fruto del Espíritu tengamos, más seremos como Jesús.
Mi exhortación, mi amado hermano, es que te dejes dominar completamente por el Espíritu Santo para que estos frutos puedan crecer en tu interior. Y cuando empieces a probar lo que es el fruto del Espíritu Santo en tu vida y ves como tu amor, tu paz, tu gozo, tu benignidad, tu bondad, tu dominio propio, tu templanza, cuando ves que todo esto, tu fe empieza a crecer, entonces te das cuenta de la maravillosa obra que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y que esta palabra pueda germinar en ti. No importa cuántas veces toquemos este tema, sea yo o alguien más, sino que tu espíritu y tus oídos estén prestos para escuchar siempre la palabra de Dios. No te olvides que este siempre será tu canal ungido.